El tema de la clasificación de las competencias no es algo que por lo general a los alumnos les simpatice muy mucho, porque genera y se presta a ciertas confusiones. Eh, eh, la aplicación práctica de esto sí es muy importante, porque cuando uno pasa a la dimensión práctica del derecho constitucional, eh, tener clara qué competencia le corresponde al conjunto de las provincias, cuáles le corresponde a la nación, es muy importante al momento de ejecutar un acto de gobierno o al momento de asesorar y también al momento de cuestionar una decisión del Estado, ya sea del nacional o del provincial. Eh, Ustedes van a encontrar un montón de clasificaciones sobre las competencias. Si tengan en claro de la primera clasificación que di, que en esto que dije de las relaciones de subordinación, no hablo de una subordinación de un poder a otro, sino que es subordinación normativa. Cuando hablamos de participación, la participación que todas las provincias tienen en la generación de las autoridades nacionales, y las de coordinación, esto es una expresión de Vidar Campos, con lo que él explicaba cómo la Constitución determina cuáles son competencias de cada orden de gobierno. Y en la segunda clasificación que les di, bueno, vamos a ver competencias que son propias de las provincias, competencias que son propias de la nación, propias o exclusivas, competencias que demandan de la intervención de ambos órdenes de gobierno. Por eso se llaman concurrentes, porque concurren, porque se encargan ambos órdenes de gobierno. Y ahí les di el ejemplo de la cuestión ambiental, también podría mencionar aquellas que están en el artículo 75, en los incisos 18 y 19, que son todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el fomento, el desarrollo, el progreso, las políticas diferenciadas de las que habla la Constitución. Y también tenemos aquellas facultades que son compartidas, concurrentes y compartidas es parecido, pero las compartidas demandan de la decisión conjunta. Por ejemplo, la ley convenio de coparticipación o la decisión del organismo fiscal federal. Son decisiones que deben tomar en conjunto la nación y las provincias. En cambio, en las otras, como las ambientales, primero decide la nación y después viene la provincia a complementar. Bien, más allá de todas estas clasificaciones de competencias, es muy importante que ustedes tengan claro, tomando la idea de hace un momento cuando hablamos de las relaciones de subordinación, que las provincias son autónomas y como tales, de acuerdo a lo que dice el artículo 5 de la Constitución, las provincias pueden dictar una constitución local. Este es un poder constituyente de segundo grado, porque así como la Constitución le reconoce la potestad a las provincias de que dicten su propia constitución, es la propia Constitución la que establece cuáles son las limitaciones para dictar esa Constitución. Y ahí viene, por ejemplo, cuando la Constitución dice bajo determinada forma de gobierno, cumpliendo con los principios representativos y republicanos. Este artículo 5, no deben olvidar que tuvo modificaciones en 1860. Porque en la Constitución del 53, que planteaba un federalismo más concentrado, una de las manifestaciones o de las razones de esa concentración de poder en la autoridad nacional
tenían que ver con que las constituciones de provincia debían ser revisadas por el Congreso y aprobadas por el Congreso antes de ser puestas en vigencia. En 1860 eso se modifica, eso se saca, y el artículo 5 quedó como hoy en día ustedes los conocen. Y les decía que el acto constituyente de las provincias goza de ciertas libertades, pero también de limitaciones. ¿Por qué? Porque como la propia Constitución dice, debe cumplir con la forma representativa y republicana. ¿Qué significa esto? Bueno, significa de que no puede haber una Constitución que no reconozca la forma representativa de gobierno, que no reconozca el sufragio, que no consagre el principio republicano básico de que el gobierno de que el pueblo no se autogobierna, sino que el pueblo gobierna por medio de sus representantes. De manera de que esto nos está dando la pauta de que la Constitución de cada provincia debe reconocer el sufragio y debe reconocer, o por lo menos hacer mención a los sistemas electorales. Esto no significa que los sistemas electorales nacionales deben ser copiados por las provincias, porque ahí viene esa autonomía de la que goza cada uno de los entes locales para determinar cuáles van a ser sus mecanismos electorales, qué alcance tienen, cómo se regulan, dónde se regulan. Por ejemplo, nosotros a nivel nacional tenemos un código electoral nacional y en Tucumán tenemos una ley electoral provincial que se aplica para la elección, por ejemplo, de gobernador y vice, para la elección de los legisladores, para la elección de los intendentes, para la elección de los concejales. Muchas de esas pautas electorales están establecidas en la Constitución de Tucumán y esas pautas están complementadas por la ley electoral provincial, la de Tucumán. Con respecto a la forma republicana, bueno, esto significa que aquellos principios que suponen la forma republicana de gobierno deben ser receptados por las provincias. O sea, debe haber división de poder, debe haber periodicidad de los cargos públicos, debe haber responsabilidad de gobernantes, debe haber igualdad ante la ley. Pero esto no significa de que deba copiarse el modelo de la Constitución Federal. Lo que no puede no haber en una Constitución es la división de los poderes. Pero Tucumán, sin ir más lejos, es un típico ejemplo de cómo no ha habido una copia con respecto al modelo nacional, porque en materia legislativa Tucumán ha adoptado un modelo unicameral, una única cámara legislativa, a diferencia de lo que ocurre en el nivel nacional, donde el Congreso es un cuerpo compuesto, complejo, porque está conformado por dos cámaras. También tengan en cuenta, y hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso que fue llevado a la Corte por la provincia de Santa Fe, donde se le presenta a la Corte este caso como consecuencia de que la Constitución santafesina no reconocía la reelección del gobernador. Y ahí la Corte en su fallo va a decir de que eso es un ámbito de libertad del que gozan las provincias, en donde la Constitución no se puede meter, y mucho menos el Poder Judicial, para decir si eso está bien o eso está mal, porque eso hace al ejercicio autonómico. Por eso, si ustedes comparan provincias por provincia, van a ver que algunas admiten la reelección del gobernador y del vice, otros no las admiten. Las que admiten la reelección muchas veces lo hacen con intervalo de un periodo, otras no. Por eso es un modelo, es un diseño que cada provincia debe encargarse.
Y otra pauta que debe ser cumplida por las provincias son el respeto a los principios, las declaraciones y las garantías de la Constitución Nacional, lo que supone respetar la primera parte de la Constitución. Y en esto también hay que tener en cuenta que este es un respeto de principios, no de modelos, no de alcances de normas. De hecho, si nosotros revisamos las constituciones de cada uno de los estados locales, vamos a ver que las provincias, muchas se han adelantado a la reforma de 1994, la reforma de la Nación, y han ido incorporando una diversidad de institutos, como por ejemplo el Defensor del Pueblo, o como por ejemplo la acción de amparo, el habeas data, el habeas corpus, receptándolo mucho antes de lo que hicieron, de que lo hizo, la Nación. De manera tal de que, como dice Sapsay, estas declaraciones de derechos y garantías de la Constitución son un piso, lo que no quita que las provincias puedan extenderlas o ampliarlas. Lo que sí tienen que ser cuidadosas las provincias en el ejercicio de esa autonomía, que cuando nosotros hablamos de declaraciones de derechos y garantías, no nos estamos refiriendo únicamente a aquellos artículos de la primera parte, porque a partir de la reforma del 94 y el otorgamiento y el reconocimiento de jerarquía constitucional a muchos instrumentos internacionales, de acuerdo a lo que dice el artículo 75, inciso 22, las provincias deben respetar no solamente la fuente interna, que son los derechos establecidos expresamente por la Constitución, sino también la fuente externa, es decir, esos tratados, esos instrumentos, mejor dicho, internacionales que gozan de jerarquía constitucional. Bien. Recuerden bien entonces, esto no significa, esta parte que hemos analizado del artículo 5, que las provincias están obligadas a reproducir derechos y modelos, pero sí deben respetar esos principios. La autonomía les dirá cómo van a delinear finalmente sus institutos, sus órganos de gobierno, sus derechos, pero siempre respetando principios, no modelos. Bien, este artículo 5 también nos impone consagrar algunas pautas a través de las constituciones de provincia, y una de esas es, por ejemplo, la administración de justicia. Esto supone que las provincias tienen que tener tribunales de justicia, lo cual supone designación de funcionarios, designación del resto del personal, que tengan edificios, que tengan insumos, todo lo que tenga que ver con la capacidad operativa del Poder Judicial. Pero esto también implica una carga para las provincias de que haya a los particulares, a la persona, una tutela judicial efectiva, es decir, esa posibilidad de acceder a la justicia por parte de las personas. También supone la idea de tener las normas de procedimiento, que son las que van a determinar los distintos tribunales, cómo se organiza el servicio de justicia y cómo se accede al Poder Judicial. Esto es una potestad privativa de las provincias, dictar los códigos de forma, los códigos de procedimiento. Otra de las mandas constitucionales dice el régimen municipal. Bueno, sobre esto ya hemos hablado. Fíjense que este artículo 5 no ha sido tocado en 1994, sin embargo yo hace un momento les dije de que en el 94 se consagró un régimen de autonomía, y esto se relaciona directamente
con lo que vamos a ver ahora en un momento, que está legislado por la Constitución en el artículo 123. Y la educación primaria. Acá la reforma de 1860 hizo una pequeña modificación porque decía educación primaria gratuita. Se le sacó esa palabra gratuidad y a partir de entonces las provincias deben asegurar la educación primaria, ya sea de gestión pública o de gestión estatal. En palabras más simples, ¿qué significa esto? Bueno, significa de que cada una de las provincias debe asegurar a su población el acceso a la educación primaria. Y este tema creo que indudablemente nos lleva a tener que hacer una referencia, aunque sea rápida, sobre un tema de mucha actualidad. Porque este derecho de acceder a la educación primaria es un derecho permanente, es un derecho que existe desde 1853. Pero esto supone cuáles son las condiciones que genera cada provincia para que la población estudiantil pueda acceder a esa educación formal. Esto tiene que ver con la creación de escuelas, esto tiene que ver con el nombramiento de personal, esto tiene que ver con las distancias que las escuelas están de las poblaciones, y en la actualidad, decía, esto cobra una dimensión especial porque en estos días se habla mucho, a raíz de la situación de cuarentena y de la medida de aislamiento social que ha llevado a la suspensión de las actividades escolares presenciales, se está hablando mucho de cuál es la respuesta que el Estado está dando frente a lo que nada menos es una obligación constitucional, asegurar la educación primaria, en palabras de la Constitución. Y aquí ustedes habrán leído en el diario, habrán escuchado y visto en la televisión los grandes problemas que están existiendo en la mayoría de los centros educativos o en muchas zonas que están alejadas de los centros más poblados, de las ciudades más pobladas, por la falta de medios y de recursos para que la escuela, para que la educación primaria llegue a los alumnos. Esto tiene que ver con algunos problemas que los propios docentes tienen, pero esto tiene más que ver todavía con los recursos con los que las familias de los estudiantes del nivel primario cuentan para acceder a la educación en estas condiciones, en estos tiempos de pandemia. Y acá hablamos de la necesidad de un teléfono inteligente, como se llaman hoy día, de teléfonos que tengan internet. La vez pasada hablaba en mi ámbito familiar, el acceso a internet se ha vuelto como un derecho fundamental, porque del acceso a internet depende que los alumnos puedan acceder a la educación primaria. Y ustedes mismos lo están viendo a través de esta virtualidad que hemos tenido que generar como condiciones de enseñanza ante la prohibición de la presencialidad. Las dificultades que, bueno, personalmente yo he experimentado y que muchos de ustedes también estarán padeciendo por no tener wifi en su casa, por tener limitado el acceso a datos a través de los teléfonos y todo lo que eso genera en el derecho de acceder a la educación. Un tema difícil, un tema para reflexionar, un tema donde el Estado no puede mirar a otro lado
porque estamos hablando nada más y nada menos que del acceso a la educación, que es además una obligación constitucional. Además, tengan en cuenta, seguramente de este tema también vamos a hablar en la clase de hoy, que el incumplimiento de estas pautas genera la posibilidad de que la violación a la manda constitucional sea reparada por medio de un instituto de excepción como es la intervención federal. Bien. Cumplida por las provincias con todas estas pautas en su acto constituyente, existe lo que se llama la garantía federal, que es la última parte del artículo 5 y que en palabras sencillas es: yo, autoridad nacional, no me entrometo en la vida local, en la vida interna de cada una de las provincias, si ustedes cumplen con estas condiciones. Y esta pauta del artículo 5 se relaciona directamente con la pauta de la Constitución, cuando ella ya empieza a tratar a los gobiernos de provincia, y concretamente en el artículo 122, que es la norma que dice que ellas se dan sus propias instituciones locales, se rigen por ellas, eligen los gobernadores, eligen los legisladores y las demás autoridades sin intervención del gobierno federal. Acá ven ustedes cómo esto que yo les decía hace un momento en cuanto a que las provincias están obligadas a cumplir con principios, y esto no es una cuestión de diseño. Ellas se dan sus propias autoridades, ellas se dan sus propias instituciones. Ellas eligen su gobernador, ellas eligen su vice, en fin. Mucho ruido político, por ejemplo, viene haciendo en los últimos tiempos la posibilidad de una reforma constitucional que, por ejemplo, habilite la reelección inmediata del gobernador y del vice. Porque nosotros tenemos un sistema similar al de la nación, donde es posible la reelección inmediata. Si el gobernador o el presidente quisiera un nuevo periodo, debe dejar pasar un intervalo para recién poder candidatearse a uno o a otro cargo. Estas pautas del artículo 5 están directamente relacionadas con el artículo 123. El artículo 123 sí ha sido un producto de la reforma constitucional. Ya habíamos hablado antes, la jurisprudencia, en el caso de Ruiz-Madenar, a fines de los 80, había reconocido la autonomía de los municipios. Y la Constitución de 1994, sin haber tocado el artículo 5, a través del 123, delineó qué es esto del régimen municipal, como lo menciona el artículo 5. Y establece que cada provincia, en su Constitución, debe asegurar la autonomía municipal. Por eso, en palabras de Hernández, se ha convertido en un nuevo actor de la escenografía federal. Es otro actor del federalismo argentino. Goza de autonomía, el municipio goza de autonomía, y la Constitución dice que esa autonomía debe estar reconocida en la Constitución de cada provincia y debe proyectarse en materia institucional, política, administrativa, económico y financiera. De estas pautas de autonomía, indudablemente las más delicadas son las económico-financieras, porque esto tiene que ver con aquel reconocimiento que las provincias hagan a través de sus constituciones de aquellos tributos que los municipios pueden llegar a percibir
para solventar los gastos que ellos tienen. Cuando nosotros veamos la parte tributaria, analicemos el sistema de distribución de competencias en materia tributaria, veamos el régimen de coparticipación y demás, ahí vamos a analizar cuáles son las libertades o no que los municipios tienen para la percepción de los tributos. Por ahora voy adelantándoles que esto es lo más delicado a nivel constitucional y a nivel material, a nivel operativo. Con respecto a qué pasa entre esta pauta constitucional del artículo 123 y concretamente Tucumán. Bueno, Tucumán tiene su constitución que fue reformada por última vez en el año 2006. Y esta constitución del 2006 reconoce la autonomía de los municipios en un capítulo, en un apartado destinado al régimen municipal, con una primera norma que es muy parecida a la del 123. Pero hay algunas críticas que debemos hacerle a la Constitución del 2006, porque cuando reconoce la autonomía y reconoce que los municipios van a poder dictar sus cartas orgánicas, las cartas orgánicas municipales son como las microconstituciones, son las normas fundamentales que un municipio tiene y que es dictado por el propio municipio. Estas cartas orgánicas, estas microconstituciones, como acabo de decirles, que se van a encargar de regular la vida dentro del municipio, están condicionadas a una ley que debe dictar la legislatura de Tucumán. De manera tal que, de acuerdo a lo que dice, creo que por acá tengo, fíjense cómo dice la Constitución de Tucumán en esta parte. Esta Constitución, estoy leyendo el artículo 132 de la Constitución de Tucumán. Esta Constitución consagra la autonomía política, administrativa, económico, financiera e institucional de los municipios. Podrán dictar su carta orgánica mediante una convención convocada por el intendente en virtud de una norma dictada por la legislatura. Y acá viene el problema, en virtud de una norma dictada por la legislatura. Si nosotros interpretamos esta disposición, rápidamente nos damos cuenta que el acto constituyente municipal, esa posibilidad de dictar la carta orgánica, viene detrás de la ley que debe dictar la legislatura. Y esta es la mora legislativa por parte del Poder Legislativo Provincial. Al no haberse dictado esa ley, ninguno de los municipios ha podido dictar su carta orgánica conforme a este diseño constitucional planteado por la Constitución del 94 y a estas pautas que la misma Constitución de Tucumán ha delineado. De manera tal de que el funcionamiento del régimen municipal en Tucumán es de una ley que tiene muchísimos años, la Ley Orgánica de Municipios, ley que no se ha adecuado a los cambios constitucionales del 94 en la Constitución Nacional y normas que tampoco se ha adecuado a las propias pautas que tiene la propia Constitución de Tucumán. Incluso en el ámbito operativo, en la Constitución material, esa autonomía en el orden económico y financiero está severamente dañada a nivel local
como consecuencia de una modalidad que nuestra provincia adoptó allá por el año 2003-2007, que es la existencia de los pactos. ¿Esto qué es? Pactos obras, pactos sueldo. Son acuerdos que se hacen entre cada uno de los municipios en forma separada y el gobierno de la provincia, donde los municipios resignan tener ciertos ingresos de la recaudación impositiva que hace la provincia, se autolimitan en su poder de percibir ciertos ingresos a cambio de que la provincia le pague los sueldos del personal municipal o le dé el dinero para la ejecución de obra pública. Este mecanismo, que ha sido muy recurrente en la provincia y que todavía se implementa, indudablemente es una manera de aniquilar o por lo menos de lesionar severamente el poder autonómico de las provincias. Así que hay, por un lado, esta mora legislativa que ha impedido consagrar, dar la posibilidad a cada municipio a dictar su carta orgánica. Y por otro lado, señalo como un reparo a nivel constitucional estos famosos pactos, pacto sueldo, pacto obra, pactos fiscales, por el cual las municipalidades se autolimitan a cambio de recibir dinero de la provincia.